desde terremotos, tsunamis, me ha tocado explosiones. Cuando empiezas a hacer una búsqueda, empiezas a hablarles a quien te escuche. Y llegas a escuchar golpes, llegas a escuchar gritos, pero llega un punto en el que ya no los escuchas. Alcancé a ver una pierna. Ajá. Entonces empiezo a descubrir todo y cuando le descubro la cabeza veo que era un niño. Lo que pasó ahí fue que la abuelita la abrazó, colapsa el edificio, la abrazó tan fuerte que la bebé se asfixió. Y en el momento en el que estábamos rompiendo, empieza a temblar otra vez. Dios. Y empieza a tronar todo el edificio. Entonces, teníamos de dos. O correr o quedarnos. ¿Se accidentó la ambulancia aérea? Ajá. Ok. Se quedaron sin combustible y cayeron. Y a mí me toca sacar a los 4 tripulantes. Que era el piloto, era un paramédico, era un bebé y era el papá del bebé. Y hay un deslizamiento, un deslave, y sepultan una comunidad entera que se llamaba La Pintada. La escena que yo recuerdo mucho es, vamos sobrevolando la zona y se ve un pantano impresionante de gente y se ve la cúpula de una iglesia. El helicóptero se va y no sabemos ni cuándo iba a regresar. Entonces, en las noches se escuchaba la campana de la iglesia. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy traemos otro capítulo especial de personas que realmente vale la pena admirar, vale la pena escuchar. Porque ya son más de 20 años que se dedica a lo que se dedica, que ahorita van a entender. Y la verdad es que se nos hizo bien interesante pues poder platicar con él, conocer un poquito de sus historias. Nada más para que sepan y un breve contexto, ya él nos dará un contexto más amplio. Ha estado en terremotos, tsunamis, casi que cualquier tipo de catástrofe durante 20 años. Estamos con mi amigo y casi primo Alejandro Méndez. Hermano, un gusto y un placer tenerte por aquí. No sé si gustes presentarte brevemente con la gente para que sepa quién eres. Hola Pepe, pues muchas gracias por la invitación. Y pues sí, efectivamente me dedico a las emergencias básicamente. Desde terremotos, tsunamis, me ha tocado explosiones, me han tocado accidentes viales, me ha tocado de todo. Entonces llevo 20 años dedicándome a esto de manera profesional y de manera voluntaria. Mundialmente conocido como topo mexicano. Correcto. ¿Ok? ¿Qué es un topo? Pues mira, el topo viene del trabajo que se hace. Surgió en el 85 con la sociedad civil. No había suficiente respuesta de las autoridades para atender víctimas en el terremoto y se organizó un grupo de gente de la sociedad y que empezaron a trabajar abajo de los edificios, abajo de los escombros. Ajá. Entonces se le conoce como topos a toda la gente o a los rescatistas que trabajan bajo los escombros. Ya tienes 20 años dedicándote a eso. ¿Por qué una persona quisiera ser un voluntario, quisiera ser un topo? ¿Qué es lo que tiene que pasar en su vida para que decida, quiero hacer esto? Pues creo que tienen que pasar muchas cosas. Esto es como algo que se vuelve una pasión y lo debes de traer en la sangre. No es como que necesitas vocación. Para esto se necesita vocación porque no es nada más meterse a un edificio y salir en entrevistas o salir en la tele o que todo el mundo te conozca, sino tienes que profesionalizarte. Incluso para hacer este trabajo tienes que estudiar y estudiar muchísimo porque un error allá adentro te puede costar muy caro. Y yo quisiera preguntarte, como para que ya vayamos entrando en materia, esta parte del rango de cosas que atiende un topo. ¿Qué tipo de catástrofes, desde lo más sencillo hasta lo más complejo que tú has atendido o que pudieses llegar a atender en un futuro si sucede alguna tragedia? Para empezar, son los primeros respondientes. Es decir, puedes atender cualquier tipo de emergencia, desde una persona que se está ahogando en un restaurante hasta un sistema de comando de incidentes en un desastre a nivel internacional, donde hay equipos de rescate de todo el mundo. Entonces, va desde lo más simple hasta lo más complejo. ¿Cuál sería esa capacitación que tal vez no se piense que se vaya a utilizar, pero posiblemente se diga, ¿sabes qué? Están preparados hasta para atender cierta catástrofe fuerte, digámoslo así? Pues mira, hay una regulación que es por medio de unas guías de INSARAG. INSARAG pertenece a la ONU. Entonces, esa regulación la debes de conocer para saber cómo coordinarte con autoridades locales. Incluso puedes
manejar como un sistema de comando de incidentes a manera más local. Entonces es muchísimo lo que tienes que estudiar. Desde un marcaje muy sencillo para utilizar un lenguaje que solamente los rescatistas conocen para saber dónde ya se buscó, dónde no se ha buscado, cuántas personas hay atrapadas, cuántas personas fallecidas. Todo eso lo tienes que estudiar. Ok, perfecto. Ya siendo topo dentro de estos 20 años, ¿cuál fue ese primer momento que a ti te marcó? ¿Cuál fue esa primera situación que te hizo decir, realmente estoy en un lugar importante o realmente lo que voy a hacer puede salvar vidas? O sea, ¿cuál fue ese primer momento que te hizo como que te cayera el 20 de lo que eres, ¿no? Mira, yo crecí escuchando historias. Mi tío es uno de los fundadores de los Topos del 85. Entonces, desde que yo recuerdo, lo conozco haciendo eso y lo veía en la tele dando entrevistas y lo veía que andaba en un país y en otro y a mí me surge la inquietud, me pongo a estudiar y yo pasé por un momento en mi vida en el que me separé. Entonces, llega un punto en el que entras como en una depresión muy fuerte. Claro. Y me llega eso, la oportunidad de participar en un desastre internacional justo en ese momento. Entonces me cambia totalmente ¿A el dónde te panorama. fuiste? Me fui a Italia. Italia, ¿qué sucedió en A Italia? un terremoto. Ok. Entonces, cuando está la oportunidad, dejé mi trabajo y dejé todo porque quería vivir la experiencia. Y recuerdo mucho que cuando llegué y vi el tamaño del desastre que había. Siempre he dicho que la primera persona que a mí me tocó rescatar en ese momento fue a mí. Ok. Porque me cambió totalmente el panorama, me cambió totalmente la situación emocional en la que yo estaba. El ver que lo que ya había pasado era tal vez poco a comparación de lo que había pasado mucha gente que había perdido familiares, había perdido casa, había perdido todo lo que tenía. Ok. Y entonces eso te marca y de alguna u otra manera te cambia la perspectiva de vida. ¿Qué es lo que una persona ve y observa en un terremoto? O sea, ¿cuál es el entorno? Tú has estado en varios. Sí. ¿Qué es lo que sucede a tu alrededor? ¿Qué está pasando? Primero hay mucho descontrol, desorganización, hay mucho miedo. Te pongo el ejemplo del terremoto del 2017 aquí en Ciudad de México. Ciudad de México. Se cae un edificio y todo el mundo quiere llegar a ayudar. Y todo el mundo quiere meterse y todo el mundo quiere hacer algo. Y llega un momento en que hay una desorganización total porque hay una cantidad de gente impresionante encima de una estructura colapsada que puede volver a colapsar. El hecho de que esté colapsada no quiere decir que ya no se va a volver a caer, sino que hay muchos espacios abajo que pueden volver a colapsar y puede haber gente ahí abajo. Entonces hay mucho descontrol en cuanto a que no hay una capacitación o una cultura preventiva para saber qué sí y qué no puedo hacer en una situación así. No es nada más como llegar y meterse, sino que la organización empieza de saber hasta dónde están mis límites y hasta dónde no voy a poner en riesgo mi vida ni la de los demás. Ok. Y dentro de ese entorno o esa atmósfera, ¿qué se respira? O sea, ¿qué es lo que tú puedes ver? ¿Ves gente ayudando? ¿Ves gente gritando? ¿Qué es lo que se observa? Mucha euforia por querer hacer algo, pero al mismo tiempo creo que ahí pues ves mucho cómo actúa el ser humano. Hay mucha gente que trata de estar ahí nada más por buscar como un reconocimiento, y eso a mí en lo personal no me gusta mucho porque creo que se vuelve algo no tan humano, sino un poquito más hacia el ego. Okay. Y hay muchas cosas que realmente se manifiestan por el hecho de que una situación está totalmente fuera de control. Dentro de estos 20 años que tú has tenido, ¿cuál ha sido el momento, el día, la situación tal vez más fuerte que has atravesado para ti en tu perspectiva? ¿Qué fue ese momento? Hay tres momentos. El primero es este que te platicaba de el primer terror que me tocó En Italia. atender. El segundo fue el sacar a un niño de la edad de mis hijos. Fue en Angangueo, en Michoacán, en 2010. Hubo un deslave. Un cerro, me imagino. Un deslave es un desprendimiento de tierra de un cerro.
exacto, cayó sobre una comunidad y hubo muchísimas casas sepultadas y me tocó sacar mucha gente ahí, pero una de esas personas que me tocó sacar tenía 9 años, en aquel entonces la edad de mis hijos. ¿Cómo detectaron eso? Nosotros hacíamos toda la búsqueda porque había militares y protección civil, Ok. pero nosotros hacíamos toda la búsqueda. Entonces estábamos trabajando ahí con unos perros y ellos los detectaban y nosotros nos encargábamos Ok. de sacarlos. Entonces, yo estaba justo en ese lugar cuando alcancé a ver una pierna. Ajá. Entonces empiezo a descubrir todo y cuando le descubro la cabeza veo que era un niño. Ya tenía mucho tiempo sepultado y pues es que es difícil encontrar personas vivas cuando hay Ok. un deslizamiento, un deslave. Llega un momento en el que me bloqueo, o sea, no tengo como emociones en ese momento no me pega el hecho de trabajar con personas fallecidas, Ujú. sino que estoy súper concentrado y sé lo que debo de hacer y lo hago. Entonces, yo no calculé la magnitud de esa situación hasta que me pasó, ¿no? Que vi Mm. y que me proyecté un poquito hacia ver la edad del niño y la edad de mis hijos y fue impactante. Ok. Y la otra fue en el terremoto del 2017 que me tocó sacar a una bebé de mes y medio de nacida. Igual fue una bebé que estaba abrazada por su abuelita. Eh, y tenemos como esa falsa idea o una mala interpretación de lo que se debe y que no se debe de hacer en los hijos. Y lo que pasó ahí fue que la abuelita la abrazó, colapsa el edificio y la abuelita pesaba como, no sé, 120 kilos, una persona muy grande. Y pues una bebé de mes y medio, Híjole. ¿qué te gusta que pese? La abrazó tan fuerte que la bebé se asfixió. Entonces, la encontramos, saqué a la bebé, la abracé, la tuve como, no sé, 2 segundos si acaso en los brazos, la entregué y eso me dejó muy marcado, muy, muy, muy marcado, porque igual en ese entonces tengo un sobrino que tenía mes y medio de nacido. Entonces, son cosas que en el momento no siento, pero tiempo después me empiezan a hacer como efecto, como que empiezo a, a, este, a sentir todo lo que no sentí en aquel momento. Mucho de lo que he aprendido es que muchas de las personas que se dedican a atender emergencias, urgencias, pues de repente empiezan a vincular esas historias y aterrizarlas en su contexto, ¿no? Y que Sí, para eso es mucho más difícil porque empiezan a hacer comparaciones. sí. Y entiendo que eso es una de las partes más complicadas. Oye, en el caso de que pues están los sismos, los terremotos, pero también has estado en tsunamis. Sí. El ambiente, ¿qué tan equiparable es? O sea, ¿qué tanto se parece o qué es lo que sucede en un tsunami que es diferente a lo de un terremoto, por ejemplo? Es totalmente diferente. En un tsunami, a pesar de que hay estructuras colapsadas, es más bien la fuerza del agua y puedes encontrar cuerpos así en la playa y los puedes, es muy diferente un cuerpo que murió ahogado a uno que murió bajo los escombros. Ok. Entonces, el trato también es diferente, el peso es diferente, son muchas cosas que tienes que tomar en cuenta. Entonces, eh, no sé qué sea más fácil o más difícil de tratar. Yo los trato, digamos que igual, pero en un tsunami es muy fácil localizarlos o recuperarlos. Ujú. En un terremoto el trabajo puede ser horas para Claro. sacar a una sola persona. ¿Cuál es el cuerpo que en teoría más han tardado por tratar de recuperar? ¿Cuánto tiempo se llevaron para lograrlo sacar? ¿Y cuál fue el resultado en teoría? Tal vez fue uno en Haití, Ujú. que me parece, la verdad es que no tengo el número exacto, pero fueron alrededor de 16 horas lo que estuvo trabajando para recuperarlo. Esa persona estaba viva, nada más que tenía pasada una pierna. Entonces, el trabajo fue muy complicado porque era un espacio muy pequeño y no teníamos como la herramienta Ujú. suficiente para poder cortar la estructura y poder liberarlo. Ok. Entonces se tuvo que canalizar en el lugar para que tuviera, Ok, estuviera como medicado en ajá, teoría a distancia. Ok. ajá, para que pudiéramos, ¿Ustedes tenían contacto con él sí,
¿Lo veían de lejos o estaba ahí, pero no lo podíamos sacar? No, ya estaba ahí junto a nosotros, Ok. ya estábamos Eso es mucho trabajando. más fácil, ¿no? Sí y no, porque tienes el tiempo ya encima. Porque haz de cuenta que cuando una persona está prensada, corres muchos riesgos. Primero, es que al momento de que tú le quites esa presión, pueda tener un daño peor, que puede ser un síndrome compartimental. Esto es que al momento de liberar toda esa presión, las toxinas que están ahí acumuladas se expandan en el cuerpo y le provoques un daño que le provoque la... Ok, que en teoría es como cuando, digo, tienes un navajazo Ajá. y, digamos, o bueno, no sé, algún elemento que está ensartado y el hecho de retirarlo es donde realmente viene el problema, ¿no? Justo. Ok. Oye, y en esta parte de decir, pues ya identificamos a una persona, ¿hay veces que ese contacto solo es por voz? Sí y no. Es que, por ejemplo, en Haití, que hablan criol, Ajá. que no se parecen ni al español, ni al inglés, ni a nada. Entonces Sí. es muy complicado porque es más bien lenguaje a señas. Ujú. Porque no entiende ni lo que te dice, ni él entiende lo que tú le estás diciendo. Ajá. Entonces es más como decirle que ya lo vamos a sacar con señas. Es un poquito más el contacto visual Ok. que el contacto verbal. Ok, pero sí llega a existir ciertos momentos donde Sí. has tenido comunicación Sí. por plática. ¿Qué se platica o qué se dice cuando tú estás cerca de una persona que tal vez no has identificado, pero que sí escuchas? Pero lo primero es identificarte. Tú decirle, soy Alejandro, soy de un grupo de rescate y vengo a ayudarte. Entonces, es lo primero que tienes que hacer cuando encuentras a una persona pues que esté esperando ayuda. Eso los va a relajar muchísimo. Ok. ¿Y te ha tocado, en teoría, perder, digamos, la vida de una persona que en teoría está ahí, pero que no se puede sacar? No, afortunadamente no. ¿No? No. Sí me ha tocado ver o escuchar gente abajo de los escombros y cuando llegamos ya no está No, viva. no está viva. Pero cuando empiezas a hacer una búsqueda, empiezas a hablarles a Ajá. quien te escuche. Y llegas a escuchar golpes, llegas a escuchar gritos, pero llega un punto en el que ya no los escuchas. Por lo mismo que no sabes en dónde están y que tienes que buscar en un área muy grande y de difícil acceso. Entonces, sí me ha llegado a tocar como 2 o 3 veces. Ya. Si has llegado a escuchar personas, digo, eso tal vez no sea tan común, pero que ya no, tal vez dicen, sabes que ya no la voy a librar, pero me quiero despedir. A mí no. No me ha tocado. Sé de compañeros que sí les ha tocado. ¿Qué Pero, les ha tocado a esos compañeros? justo eso, ¿no? Sobre todo como rescatistas, a mis compañeros les tocó en Taiwán. Ellos estaban trabajando en una montaña y de repente hubo un sismo y empezó a haber caída de material. Y material me refiero a unas rocas Impresionante. impresionantes. Y ellos estaban durmiendo como en una cabaña. Entonces cuando escuchan eso, pues no había manera de salir porque tenía que ir un helicóptero a recogerlos. Ajá. Pero llegó un punto en el que todos se despidieron porque pues pensaron que no salían, Tus caían compañeros. mis compañeros. Ok. Entonces tenían caída de material todo el tiempo ahí a un lado de la casa y fue lo que me platican es que fue la escena de terror más fuerte y que fueron unos minutos pero que se les hicieron eternos. Sí, claro. ¿Y tú en algún momento has temido por tu vida? ¿Tú en un momento has dicho, ya no salgo de aquí? ¿O has estado realmente en un peligro de muerte? Pues sí, todo el tiempo, porque te metes a una estructura que está muy endeble y que se puede caer. Por ejemplo, en Ecuador, en 2016 fuimos a un terremoto y nos subimos a un edificio que estaba colapsado como del quinto piso para arriba. Entonces, Ok. cuando llegamos a esa parte donde estaba el edificio colapsado de ese lado, empezamos a romper la escalera para poder subir. Y en el momento en el que estábamos rompiendo, empieza a temblar otra vez. Dios. Y empieza a tronar todo el edificio. Entonces, teníamos de dos. O correr o quedarnos. Entonces, pues lo que hicimos fue correr. Porque ya estás ahí. Ya. ¿Y se colapsó el edificio? Se movió un poquito, no se colapsó. Pero sí se movió. Porque cuando regresamos, la parte que habíamos roto
ya estaba más cerrada. Entonces sí se asentó el edificio. Y en Haití también me tocó un sismo, que estábamos trabajando en el edificio presidencial y había un espacio muy pequeño para entrar. Y justo cuando íbamos a la mitad del túnel, empieza a temblar y empieza a tronar el edificio y se colapsa justo donde estábamos. Antes de haber entrado, se colapsó esa parte un poco y fue como lo más cercano que yo vi. La verdad es que, digo, en ese momento como que no mido la situación en la que estoy, sino hasta que Sí. ya no estoy ahí. Sí, yo creo que el estrés de las cosas hace que uno esté con la adrenalina a tope también. Sí, exacto, la adrenalina te hace Y un hay un montón de punto donde la cosas. adrenalina ya no funciona, es decir, donde la carga tal vez emocional fue muy fuerte. ¿Hay algún momento donde tú y tus compañeros han detenido a llorar? Yo no. Mis compañeros sí se han puesto a llorar. Yo la verdad es que estoy súper enfocado Sí, entiendo. porque a final de cuentas muchas veces me toca a mí llevar el grupo. Entonces uno como cabeza de grupo no puedes doblarte. ¿Y Necesitas bajo qué situaciones ellos se han doblado? ¿Qué es lo que han visto para que algo los saque de esa concentración y realmente se sientan mal? niños. Cuando se trata de niños es bien complicado porque es entregar a los niños a su familia. Es algo que no sé, pega mucho, emocionalmente pega mucho. Vivos o muertos, independientemente. Generalmente, este, creo que es lo que más les pega, el hecho de tratar con niños fallecidos o cuando asemejan a esa persona a algún familiar, es cuando les empieza a pegar. Cuando se espejean de alguna manera Sí, en la situación que está pasando. sí, No, pues sí viven bueno, yo considero que sí viven cantidades de estrés también impresionantes. sí. Sí, hay algo que se llama el estrés postraumático, Ujú. que sucede mucho a militares o a gente que se dedica a esto, y tiene mucho que ver con todo lo que viviste, que en el momento no lo asimilas, y tiempo después te empieza a hacer como algunos síntomas, como... Como le pasa a los militares de Estados Unidos, ¿no? Que Ajá, regresan, ¿no? Que de repente exacto. tienen que llevar una terapia súper Sí, cañona para que, poder salir de eso. ajá, justo es lo que nosotros deberíamos de hacer, la realidad es que casi nadie lo hace. Ok. Oye, y en esta situación del estrés postraumático que ustedes llegan a tener, una cosa son ustedes y otra cosa es también ver a las personas que están viviendo en carne propia la tragedia de perder un familiar. ¿Cuáles han sido esas actitudes que han tenido las personas que más les han sorprendido? O sea, ¿qué hace la gente en su desesperación? Tratar de meterse. Eh, Generalmente tratan de estar ahí Ajá. y de sacar a ellos a su familiar. Nosotros no lo permitimos porque el impacto de ver a una persona que falleció bajo los escombros o bajo cualquier circunstancia, pues digamos que grave, como puede ser un terremoto, puede ser un tsunami, el impacto de verlos así es muy fuerte. Entonces lo que nosotros hacemos es, ya que los ubicamos, los liberamos y los empaquetamos. Es decir, tratamos de cubrirlos lo más posible dentro de la escena para sacarlos Ujú. cubiertos y que ni la prensa ni familiares los vean en las condiciones en las que estaban. Ok. Regularmente un cuerpo que es rescatado sale en malas condiciones físicas, es decir, se nota el aplastamiento, se nota, ¿qué es lo que se nota? ¿Cuáles son las características de los cuerpos que rescatan? Híjole, sí es muy impactante Sí son porque fuertes las sí, imágenes. sí, porque haz de cuenta que la mayoría, pues tienen los ojos desorbitados. O Entonces, sea, chispados, ¿no? ajá. Ok. Entonces, sí es impactante ver gente aplastada bajo los escombros y las condiciones en las que quedan también son muy fuertes. Incluso a mí me tocó una vez, bueno, me han tocado dos accidentes aéreos. Uno me tocó en Oaxaca, que era un helicóptero, una ambulancia aérea. ¿Se accidentó la ambulancia aérea? Ajá, Ok. se quedaron sin combustible y cayeron. Entonces, yo estaba ya pues de vacaciones prácticamente, pero estaba justo con personal de protección civil y les llega el aviso de que había un accidente, fuimos
y a mí me toca sacar a los 4 tripulantes, que era el piloto, era un paramédico, era un bebé y era el papá del bebé. ¿Qué viste? No, hombre, escenas impresionantes. O sea, el piloto lo saqué, estaba politraumatizado, es decir, que tenía fracturas en todos lados. Entonces lo sacas como si fueran papel O sea, ¿por qué? Porque se mueve todo y lo sacas como si fuera, no sé, ropa así que la puedes mover muy Claro. fácil. Este, el, el paramédico no tenía la mitad De la cara. de la cara. Entonces son cosas muy fuertes que ves y obviamente procuras que el impacto visual con la demás gente no llegue a ese punto. Pero sí, son cosas muy fuertes. ¿Y hasta qué punto los familiares llegan a ver a las personas? O sea, porque imagino que pues de igual manera pues les hacen un velorio Sí. o no sé. Pero ¿qué es lo que sucede? Este cuerpo lo rescatan, lo embolsan, lo empaquetan, se lo dan a los servicios forenses Sí. o ¿qué es lo que sucede? Sí, se entrega a los peritos y ya ellos lo entregan a los familiares. Primero, me parece, yo no estoy como en ese proceso, Claro. pero tienen que reconocerlo. Y ya una vez que lo reconocen, ya hacen todo como para que queden, digamos que presentables, Ujú. Sí, sí, claro, entiendo. pero sí es impactante. Sí, me imagino, y para los familiares ha de ser... uf. Muy fuerte, sí. ¿Recuerdas alguna reacción en particular de algún familiar que, o sea, sí fue muy fuerte? En el 2017, de mucha gente que sacamos aquí, por ejemplo, en Rancho Girasoles, todos los familiares estaban ahí. ¿Qué es Rancho Girasoles? Nada más para que le contextualicemos a la gente. Rancho Girasoles es una calle que está en Coapa, donde Ajá. se colapsó un edificio, bueno, se colapsaron varios, pero donde trabajamos fue justo en uno donde era un edificio habitacional Ujú. y ahí sacamos muchísima gente y todos los familiares estaban ahí. Entonces recuerdo mucho una persona que estaba esperando a su hija y cuando le avisaron que había fallecido, los gritos que Claro. de los familiares son algo que te dejan muy marcado porque no son gritos normales, no sé, son gritos impactantes de dolor, Claro. pero muy fuertes. Digo, esto no sé si pasa, pero imagino que en la desesperación de un momento como esto, ¿te ha tocado ver gente que se intente quitar la vida después de recibir una noticia así? En el momento en que ustedes tengan que someter, controlar o algo así. No, lo que pasa es que haz de cuenta que nosotros estamos en lo que se llama la zona caliente, que es donde nadie entra más que los grupos de Ah, ok. rescate, y ya en la parte de afuera, que es la zona fría, es donde están todos los familiares y todos están, ahí les dan todas las noticias. Nosotros nos encargamos de sacarlos y hay otra gente que se encarga de dar como la noticia. Entonces Ok. yo no estoy como en esa parte de ver la reacción Claro, de la sí. gente. ¿Cuál ha sido que tú sepas, tal vez ya un dato más histórico, que ahorita estaba pensando y me llama la atención, cuál ha sido la mayor tragedia registrada en la humanidad? O sea, ¿qué sería ese momento más fuerte que ha pasado? Pues no recuerdo bien la fecha, fue en Valdivia, en Chile, Ajá. un sismo, parece que fue de 9.1, Ah, wow. que se movió todo, o sea, se abrió hasta la tierra y hubo muchísimos muertos. Entonces, ese es uno de, digamos que los antecedentes históricos más fuertes. Pero creo que en la actualidad uno de los más fuertes fue el terremoto de Haití, el de 2010, Ujú. que hubo más de 200,000 fallecidos. Entonces son Ok. muchísimos muertos, porque andabas por la calle y por todos los lugares donde anduvieras había edificios colapsados y había personas fallecidas. Fíjate que del terremoto de Haití tuvimos un invitado, el doctor Eloy García, él estuvo con nosotros, él participó en el ERUM, muchísimos años, ahora se dedica a una labor más altruista, Ajá. da capacitaciones en pueblitos desconocidos para primeros respondientes y este Ajá. tipo de cosas. Y hay un suceso que él comentó que me llamó mucho la atención y quisiera ver si tú tienes conocimiento de eso. Me hablaba de los zombies de Haití. Ujú. ¿Tú recuerdas a los zombies de Haití?
Pues no sé a qué se refiere con zombies, pero sí había mucha gente que estaba como en un estado mental diferente. Ajá. Veías a mucha gente caminando, sí, Ellos, los... sin sentido y caminando por la calle como zombies, literalmente. Dicen que la gente se le hacía a un lado y que la gente nada más pasaba y seguía caminando. Sí, es que la magnitud de ese evento fue, yo creo que sí es de las más fuertes que yo he vivido, porque, o sea, era impresionante ver cómo la gente en algún momento ya normalizaba el hecho de caminar y ver cuerpos tirados en la calle esperando a que llegara un camión a recogerlos. Entonces, sí había mucha gente ya muy fuera De de sí. sus... Sí, como que ya estaban, pues andaban por inercia nada más. Ajá. Porque perdieron muchísima gente, perdieron muchos familiares. ¿Es algo que podemos decir que solo viste en Haití? Sí. Y Haití tiene una particularidad porque me tocó ir por segunda vez a Haití hace 2 años y estábamos buscando una persona en un edificio. Ajá. Y mientras nosotros estábamos sacando a la persona, eh, entraba gente al edificio colapsado a llevarse camas, a llevarse herrería, a llevarse todo lo que pudieran llevarse. Entonces yo sentí como que había, tanto en 2010 como ahora, sentí como que hay muy poca empatía por, por el... Claro. Es que tal vez, ¿sabes? Lo que siento que llega a suceder es que ya viven en un nivel, y sin afán de ofender, pero un nivel de pobreza tan extremo que ya se vuelve una situación de sobrevivir. Sí, sí, creo que es como que la ley del más fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. O ayudo aquí a este compa o salvo a mi familia o Sí, sí, tienen unas condiciones de pobreza muy muy... fuertes. Sí, incluso esta última vez que fui a Haití, acaban de asesinar a su presidente 1 o 2 semanas antes. Y pues nosotros pues no somos blancos, pero sí somos de un tono de piel más claro Claro. que ellos. Entonces, todo el mundo se nos quedaba viendo y todo el mundo nos tuvieron que trasladar desde Puerto Príncipe hasta la ciudad donde fuimos Ujú. en vehículos blindados para que No les hicieran nada. ajá. Entonces sí fue complicado. Sí, es que el racismo existe de ambos lados, Sí, o sea, claro. no es una situación nada más exclusiva de Exacto. blancos hacia negros. Pues sí te ha tocado vivir muchísimas experiencias, la verdad es que eh, tengo por ahí otras dudas de cómo se actúan en diferentes momentos. A mí, en lo particular, yo decía, los huracanes se me hacen que son cosas como mucho más tranquilas, pero no. No. Yo de repente cuando vi videos realmente de lo que era un huracán, ¿cuál es una situación de, por ejemplo, en un huracán? ¿Qué es lo que se observa, lo que se hace, cómo se rescatan personas ahí o cómo se hace? Pues es bien complicado. Primero, te platico un poquito de La Pintada, que fue pasando a Toyac de Álvarez en Guerrero. Había un lugar que se llamaba La Pintada, que también un huracán, bueno, se juntaron dos huracanes, uno se llamaba Manuel, el otro no me acuerdo cómo se llamaba. Se juntan y hay un deslizamiento, un deslave, y sepultan una comunidad entera que se llamaba La Pintada. Entonces, para llegar ahí tenías que llegar en helicóptero, sí o sí, no había manera de llegar por carretera. Mm. Cuando llegamos, nos deja el helicóptero. La escena que yo recuerdo mucho es, vamos sobrevolando la zona y se ve un pantano impresionante de gente y se ve la cúpula de una iglesia. Lo único que se veía era la cúpula de la iglesia. Cuando nos dejan, el helicóptero se va y no sabíamos ni cuándo iba a regresar. Entonces, en las noches se escuchaba la campana de la iglesia. ¿Por qué? No sé. Pero... Y la campana estaba debajo de la tierra. Ajá. Bueno, no estaba debajo, estaba encima, pero había mucho material, ahí como Ok. para que La sonara. campana en teoría estaba libre. Ajá, en teoría. Digamos que no lo suficiente como para que sonara. Entonces Ok. se escuchaba, no sé si era esa campana o era de otro pueblo, pero se escuchaba una campana ¿Y era de en las miedo? noches. No. Sí, porque para empezar, pues no había luz, no había redes de comunicación. Estábamos en un lugar que se había deslizado todo el cerro y estábamos en una cabañita. Éramos como 30, tal vez 40. Ujú. En una cabañita, no sabíamos cuándo iban a ir por nosotros. El trabajo era todo el tiempo estar trabajando en lodo y es bien difícil trabajar en lodo.
porque te atoras, se te quedan las botas, Sí, te cansas todo el tiempo 3, 4, 5 veces sí, más que... todo el tiempo está sucio, eso sí, todo el tiempo está sucio. Y el trabajo es tan complicado que como dices, te cansas rapidísimo. Y, y llega un punto en el que pues hay mucho estrés y empiezas la convivencia con las mismas personas en un momento de estrés donde no tienes un espacio para relajarte porque todo el tiempo estás con alguien y todo el tiempo es con la misma gente y no puedes salir de ese lugar. Es bien complicado. Entonces, para mí, uno de los escenarios más difíciles de trabajar es en inundaciones o en un deslizamiento. Ahí sí ya casi es de ley que no hay sobrevivientes. Sí. Porque como es agua, o se ahogan o se hace... Sí, muy, muy difícil, muy difícil. Creo que la posibilidad de encontrar a una persona viva en esa circunstancia es, no sé, tal vez el 1%. ¿Y si recuerdas una persona que dices, híjole, no sé cómo sobreviviste? Pues en Haití, después me parece que fueron 18 días, por ahí. ¿18 días abajo? Abajo de los escombros. En un supermercado. Y lo encontraron vivo porque se había comido toda la comida que tenía ahí a un lado. Se la comía. Entonces fue lo que lo mantuvo vivo 18 días. Y estaba aplastado. Sí, estaba, O atrapado. atrapado. Ah, ok. Sí, pero sí, son condiciones muy raras. Es difícil encontrar una persona viva después de tanto tiempo. Ok. También sé que de repente ocurren ciertas situaciones difíciles de explicar en las tragedias. ¿Te ha tocado situaciones paranormales? No sé si llamarlas paranormales. O difíciles de explicar. Sí. Te platico una anécdota justo de Angangueo en 2010. Me toca sacar a una pareja. Estaban abrazados, se habían... Ok. Nos tardamos como unas 12 horas en sacarlos. Uh-huh. Ya los teníamos ahí y se llamaba, me acuerdo muy bien el nombre de este chavo que se llamaba Isaac. Estaba abrazando a su esposa, pero lo raro ahí fue que él estaba abrazando tan fuerte que no los podíamos separar. Ah, wow. Entonces, lo que al menos yo hago con este tipo de personas es hablarles. Entonces le hablé, le dije, ya te encontramos, ya te vamos a sacar, necesitamos que la sueltes para que puedan salir uno por uno. No sé por qué, pero salió. Salió él, bueno, lo sacamos y muchas horas después sacamos a la esposa, que ya estaba libre, pero estaba atorada de los pies y fue bien complicado sacarla. Sí. Después de eso regreso a mi casa, ya como una semana después, y recuerdo mucho que en las noches sentía como que me empujaban y me despertaba y veía la silueta. Entonces, ¿Silueta de quién? Pues era como una persona, pero no. Ajá. Entonces le platiqué a una persona y me dijo, pues habla con él. A lo mejor es Okay. alguien que te trajiste. Entonces yo no creo mucho en esas cosas, pero Sí. Pero te pasó. Pero me pasó. Y me pasa muy seguido cuando saco así personas. Ajá. Entonces me puse a hablar con él. ¿Hablar con él cómo? ¿Despierto? Sí, porque te digo que me despertaban todas las noches. Como que me empujaban, no sé. Muy Entonces raro. tú veías la sombra, la silueta y le hablabas. Ajá. ¿Qué le decías? Le decía, no sé quién seas, pero pues ya si vienes conmigo, ya puedes estar tranquilo, ya no pasa nada. Como 2 o 3 noches pasó así. ¿Nunca te respondían? No, pero después de eso ya nunca me lo volví a ver. Ok. Pero me pasa mucho con no sé si es algo como mental, pero porque te digo, no creo mucho en esas cosas. Sí, puede ser parte del estrés. Sí, de lo que no reflejo en ese momento y que me lo llevo. Entonces, pero sí me pasa mucho y y ya nada más es como entre dormido o despierto hablo con ellos y ya se van. Pero muy raro. Ya, sí. Yo siempre creo que los sueños tienen ahí cosas medios extrañas. Sí. Fíjate que nada más como dato, hace unas semanas fuimos con un buen amigo que él es sepulturero. Ajá. El cuate pues se dedica a enterrar personas y estaba su esposa aquí en la entrevista. Eso ya no lo pusimos porque eso surgió en la plática como muy después. Y él él hablaba de que pues muchas veces pues él acarreaba ciertas cosas y en la noche él se ponía a hablar.
pero de repente hablaba hasta con una voz diferente. Entonces él le dijo a su esposa, oye, pues cada vez que esté así, pues habla con ellos o con la persona. Y entonces la esposa a veces tiene conversaciones con él dormido y platica con, en teoría, las personas con las que, no sé si se trate como de una especie de posesión o algo, pero si ella platica y les pregunta y esto y lo otro y mantienen conversaciones así bien extrañas, pues con otras almas, cuerpos, seres, lo que sea, ¿no? Es bien curioso. Bueno, no sé si hay algo más que te gustaría agregar, algo que no te lo he preguntado, pero que consideras que es importante mencionar. Pues mira, yo siempre procuro aconsejar a la gente que cuando quieran ayudar, cuando se trate de una situación así, está muy bien ayudar porque la ayuda siempre va a hacer falta. Pero hay que conocer nuestras limitantes y hasta dónde sí y hasta dónde no podemos ayudar. Entonces, pues hay mil maneras de ayudar. Y una de ellas es, pues, coordinando. No estorbando también. Coordinando, diciendo de una manera más amable, ¿no? Coordinando todo. Sí. Ok, perfecto. Pues es un dato bueno que nos los digas tú específicamente, que estás en diferentes situaciones de tragedia, riesgo, peligro, lo que sea. De igual manera te hago la misma pregunta, pero alguna historia que consideres que digas, mira, esta historia es una historia que a mí me ha movido, o consideras que ahí estamos. Yo siempre considero que cuando vas a ayudar, encuentras la manera de, aunque no tengas la menor idea de dónde vas, siempre va a haber alguien que te ayude. Por ejemplo, en Indonesia, pues no hablan ni español ni inglés, entonces es bien complicada la comunicación. Ajá. En 2019 me parece que fue, fuimos a un terremoto allá y y pues la verdad es que no teníamos ni idea de cómo dirigirnos a ellos. No había manera de comunicarnos verbalmente. Y en eso, así a lo lejos, me encuentro a un amigo mexicano que estaba allá. Y que él, ¿Una persona que ya conocías aquí en México? Ajá. Ah, wow. Y estaba allá. Y justo llegó al aeropuerto justo cuando nosotros llegamos. Y él fue la persona que nos movió por todo Indonesia. Entonces, siempre hay alguien que... Cuando vas a ayudar, vas a encontrar siempre la llave para poder ayudar. Ah, perfecto. Pues amigo, muchísimas gracias de verdad por venir a platicar aquí con nosotros un poquito de tu experiencia como un topo. Tenemos la gran fortuna de que en este espacio tenemos a grandes personas que se admiran y se respetan, y una de esas personas eres tú. Así que muchísimas gracias por tu labor. Sé que hay infinidad de familias que están agradecidas contigo, ya sea solo por dar con su familiar vivo o muerto. Sé que es una paz y tranquilidad que un familiar pueda tener, por lo menos saber de dónde está la persona que está buscando, ¿no? Y pues muchísimas gracias, de verdad. No sé si hay algo que gustes agregar o despedirte. Sí, fíjate que yo creo que nosotros somos como Superman, y no por la fortaleza ni nada, sino porque Clark Kent, cuando usa lentes, nadie lo reconoce. Claro. Entonces, nosotros nos pasa igual. Si andas en la calle, pues nadie sabe que eres Topo. Ya cuando te pones el uniforme, te transformas totalmente. Sí. Aunque es la misma cara, pero te cambia. Sí, porque yo recuerdo que cuando ya los topos mexicanos se dirigen, es como enviar la selección nacional sí, claro, al mundial. Así nos sentimos de orgullosos de ustedes, la verdad. Y pues por lo menos vamos a tratar de por ahí, si nos obsequias una foto de tus compañeros y eso, pues sí, ponerlos, claro, para que les veamos el rostro a todos, sí, ellos. Claro. Y pues va a haber mucha gente que va a estar muy agradecida por la labor. Muchísimas gracias, amigo. Ahora sí, si gustas despedirte con toda confianza. Pues muchas gracias por el espacio, gracias por el tiempo, y pues yo encantado de platicar una y mil anécdotas que tengo. Perfecto, amigo. Pues esperamos que tengamos la oportunidad en algún momento de volver a platicar contigo, y en su momento, espero que no sea en la peor de las tragedias, pues poder acercarnos un poquito con ustedes, tal vez en el campo, obviamente con el debido respeto y todo, claro, eso, para conocer bien cómo funciona todo. Sería bastante interesante también. Claro que sí, estamos hablando. Perfecto. Pues bueno, amigos, muchísimas gracias de verdad por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema. Recuerden que yo soy Pepe y también Chema, y nos estamos viendo en un siguiente capítulo. Hasta luego. Listo, amigo. Ya quedamos. Muchas gracias. No, hombre, al contrario.